la vida. En esa cartelera hemos estado poniendo cosas que necesitamos reconstruir. Muchas empiezan por renovar, resarcir, recomponer, reestructurar, cosas que el Señor viene para reconstruir en nuestra vida. Y esta mañana voy a empezar con un proverbio. En el capítulo 14 del libro de los Proverbios, en el verso 11, encontramos un refrán bíblico que nos ayuda muy bien a conectar lo que queremos decir esta mañana con esa preciosa celebración familiar que estamos llevando a cabo en el día de hoy, aquí en Colombia, también en muchos otros lugares del mundo, dando gracias al Señor por la vida de nuestras madres, progenitoras, nutridoras, formadoras, educadoras, también de aquellas mujeres que tienen su maternidad en el ministerio cristiano y son madres espirituales de muchos, y las bendecimos en el nombre del Señor. Y quiero empezar con este proverbio, el proverbio 14:11 del libro de los Proverbios. La casa de los impíos será destruida, pero la tienda de los rectos florecerá. Note por favor en este proverbio lo que llaman los técnicos el paralelismo de la poesía hebrea. La poesía hebrea es preciosa en muchas de sus formas y esta es una forma característica. Son dos frases. Una primera frase habla de una casa. Esa casa pertenece a los impíos y esa casa será destruida. Y pone en paralelo, de contraste, otra casa. Pero ya no usa la palabra casa, sino tienda. Muy intencionalmente en el texto hebreo se hace ese contraste. Esa es la tienda de los rectos, y usa esta figura de lenguaje tan hermoso. Esa tienda no es destruida, sino que florecerá. Nos está diciendo este verso que es mejor una tienda que una casa, donde hay piedad, donde hay temor de Dios en sus costumbres y en sus prácticas, y que por la acción del Señor, la una, por palacio que sea, se destruye; la otra, porque allí está una familia que teme al Señor, una familia recta, esa florecerá. De acuerdo al libro de Proverbios, la presencia de una mujer en esa casa es tan importante que en el libro de Proverbios la presencia de esa mujer se usa como un símbolo de la presencia de la sabiduría, de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es la sabiduría de Dios. El libro de los Proverbios, de una forma muy bella, usa una forma femenina para llamar a Dios. Dios es la sabiduría, como una señora que construye muy bien una casa. Y los jóvenes hacen bien en buscar mejor esa sabiduría, aunque sea una tienda, es mejor que un palacio, porque allí hay sabiduría. Y este texto va a ser muy importante para entender la situación del texto del día de hoy. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el capítulo 8 del libro de Nehemías. Nehemías capítulo 8. Veremos un episodio del pueblo de Dios, donde el pueblo de Dios se encuentra con la palabra de Dios. Veremos allí unos líderes que, como las madres que celebramos hoy, saben nutrir, y saben nutrir con lo fundamental que se nutre el pueblo de Dios, que es con la palabra de Dios. Y veremos allí en este texto especialmente la forma en la que la palabra de Dios actúa en nosotros los creyentes. Una distinción fundamental en la vida de un verdadero seguidor de Jesucristo es cómo la palabra de Dios actúa en él. Y este texto tiene un impacto de la palabra de Dios en la vida de quienes fueron parte de aquel encuentro del pueblo de Dios con la palabra de Dios. Les invito a leer en el capítulo 8, si ustedes me permiten, leer el verso anterior del capítulo 7, es decir, el último verso del capítulo 7 en su parte B. Algunas traducciones ya nos ponen el letrero
antes de empezar el capítulo 8 para notar que la historia realmente que se nos va a narrar comienza desde el capítulo 7, verso 73, la parte B. Permítanme leer desde allí y vamos a leer hasta el verso 12. Hacen bien ustedes en seguir en sus Biblias, en sus teléfonos móviles, en sus iPads, el texto bíblico, porque en la medida en que usted llegue a entenderlo hallará una nueva felicidad. Bueno, leemos así: al llegar, verso 73, parte B, capítulo 7, al llegar el mes séptimo, los israelitas ya estaban establecidos, eso es muy importante, establecidos en sus ciudades. Ahora vamos al capítulo 8. Entonces, todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley, que aquí es un sinónimo de la Biblia, las Sagradas Escrituras, que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura, y la leyó en presencia de ellos en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Gilquías, Maseías. A su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Sí, yo sé que los nombres no animan mucho. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, al gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maseías, Kelitá, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaías le explicaban la ley al pueblo que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso, el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo les dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo. Les decían: tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y a beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Señor, gracias por esta palabra. Anhelamos ser hombres y mujeres firmemente enraizados en la palabra de Dios, que no podamos vivir sin ella, que no podamos pasar un solo día sin venir de nuevo a esta palabra que cambia el disco duro de nuestra alma,
a esta palabra que nos da una nueva forma de ver la vida, a esta palabra que hace cirugías de corazón y abre caminos para la vida, a esta palabra que reconstruye la vida. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Les decía que esta palabra tiene una estrecha relación con el Proverbios capítulo 14, verso 11, porque el capítulo 7 termina diciendo que ellos estaban establecidos en sus ciudades, pero aún así había algo que les faltaba. Y si ustedes siguen nuestro texto después del verso 13 en el capítulo 8, se darán cuenta de que la historia termina construyendo pequeñas tiendas, enramadas, casas que ellos hacían con partes de la naturaleza, en sus patios, al frente de sus casas, en las calles, en los atrios del templo. Empezaron establecidos en sus ciudades, pero cuando leyeron la palabra de Dios, se dieron cuenta que había una festividad que no habían recordado todavía, que era la festividad de los tabernáculos, que les recordaba la liberación del pueblo de Dios en Egipto. Empezaron en ciudades y terminaron celebrando en enramadas, porque es mejor una enramada donde está el gozo del Señor que un palacio donde no está el gozo del Señor. Así que llegamos a nuestro texto con esta observación. Nehemías hasta ahora ha hecho dos grandes reformas. La primera reforma, ya supimos, el muro, que era una protección para todo Israel. La segunda reforma era una reforma de orden político y socioeconómico. Perdonar, pagar, atender situaciones de deudas de toda naturaleza que había en medio de un pueblo que estaba viviendo el pagadiario. Pero esas dos reformas no fueron suficientes. Todavía había un hambre en el pueblo de Dios. El hambre por palabra de Dios. Y aquí en el capítulo 8 llegamos a la reforma más importante de Nehemías. Escuche muy bien esto. La reforma más importante de Nehemías no fue la reforma del muro, no fue la reforma de la cultura socioeconómica y política del pueblo, si bien esas reformas eran muy importantes. La reforma más importante del libro de Nehemías es el encuentro del pueblo de Dios con la palabra de Dios. Hasta que tú no te encuentras con la palabra de Dios, hay algo que falta en tu vida. Yo celebro que Dios haga milagros en tu vida y en tu hogar, que reconstruya tu negocio, que reconstruya los muros caídos de tu vida. Yo los celebro y bendigo al Señor y oro porque eso pase más y más cada día de tu vida. Celebro que haya impacto de transformación social, que tú seas mejor profesional, mejor ciudadano, mejor vecino, mejor hijo, mejor hermano, mejor primo, mejor tío, mejor padre de familia. Pero la reforma esencial, donde se hacen posibles todas las reformas, es la reforma de tu corazón cuando se encuentra con el pan de vida por el cual tú tienes hambre profunda. Y vamos a decir esta mañana tres cosas sobre ese encuentro nuestro con la palabra de Dios. La primera cosa que vamos a decir es que la palabra de Dios es el centro de la unidad y de la identidad del pueblo de Dios. Nuestra historia comienza diciendo que todo el pueblo, como una sola persona, llamaron a su liderazgo y le dijeron: denos palabra de Dios. La única hambre común del pueblo de Dios. Algunos de ustedes quizás tienen hambre de tecnología. Algunos quizás tienen hambre de otras cosas en su vida.
Pero el hambre en la que nos encontramos todo el pueblo de Dios, y que es el centro mismo de nuestra unidad y de nuestra identidad, es el hambre de palabra de Dios. Hay algo que tiene la palabra de Dios que nos llega profundamente al corazón. Se me ocurre que el mejor ejemplo de esto son las madres. Hay muchas cosas que agradecemos a nuestras mamás, pero lo que más le agradecemos a las mamás son sus palabras. Las palabras de las mamás vienen envueltas en 3 formas, que todas empiezan también, como nuestra serie, por la re. La primera palabra de las mamás es el regaño. Y como decía en estos días a varias personas, uno regaña cuando ama. He hablado con algunos de ustedes que han ya perdido a su madre y me dicen cuánto extraño los regaños de mi mamá. Ahora, esto no le da permiso a ustedes, señoras, para excederse en esos regaños. Pero los regaños son esa palabra que va incorporando en la vida, la corrección. Lágrimas corren por el rostro de las personas cuando al portarse mal piensan, ¿qué diría mi mamá si supiera que estoy haciendo esto? Somos un pueblo que necesita ser regañado por la palabra del Señor, por favor. No le pida a sus líderes espirituales que sencillamente les masajeen el ego y le digan lo que usted quiere escuchar. Como los hijos necesitamos el regaño de mamá. La segunda cosa que hacen las mamás también empieza por los refranes. Los refranes. Las mamás nos dicen esas pequeñas sentencias, como la del libro de Proverbios, que se incorporan en la vida como un saber probado. Eso es así. El que mucho abarca, poco aprieta. Se me vienen las palabras de mi mamá cuando tengo un día con una agenda demasiado copada y me acuerdo que no tengo sino 24 horas y no debo poner tanto, porque el que mucho abarca finalmente no termina consiguiendo sus objetivos. Necesitamos la palabra de Dios que incorpore expresiones de sabiduría, el uso correcto del saber, para que podamos saber cómo vivir. Así es la palabra de Dios. Este pueblo de Dios empezó a leer y a leer y a leer palabra de Dios y se dieron cuenta que lo que los hacía pueblo de Dios, lo que los unía, lo que los identificaba, era que todos tenían hambre de palabra de Dios, del regaño y del refrán de Dios. Las madres también nos comunican el amor y la palabra de Dios a través de otra cosa que empieza por R, los regalos. Las madres son unas regaladas. Esa expresión se usa cotidianamente. No se ha regalado, nos dicen, cuando nos estamos ofreciendo para todo. Y en el trabajo a veces abusan de nosotros. A propósito, ¿por qué nos regalamos? Las mamás son unas regaladas, ¿no las han visto? Si hay que mover algo, ellas lo mueven. Si uno está mal peinado, ellos lo peinan. Si la camisa no está cuadrado, a veces sin permiso siquiera, van y le acomodan a uno los zapatos y la ropa. Las madres son unas regaladas, porque las madres son regaladas por Dios a nuestra vida. Las madres nos modelan la gracia, amor y servicio. Esos pequeños
detalles de mamá. Saben que una de las cosas que yo más recuerdo de mi mamá era cómo me sobaba, una palabra que no se usa mucho hoy en día. Yo de niño fui muy enfermo y mi mamá, me acuerdo, en la cama me sobaba. Y yo no sé qué tenía esa forma de caricia, que de alguna manera como que le recuperaba a uno la salud. Las madres son el mejor ejemplo de lo que hace la palabra del Señor. Nos recuerdan valores, nos transmiten sabiduría, nos modelan la gracia y el amor por la vía del ejemplo recurrente, insistente, incansable. En este pasaje de la palabra de Dios, el pueblo se encuentra como niños con la palabra de Dios. Ustedes leyeron, no se movían de su sitio. Todo el mundo, como una sola persona, atentos a la palabra de Dios. Los estudiosos nos dicen que había pasado mucho tiempo sin entrar en contacto con la palabra del Señor. Algunos de ustedes han pasado mucho tiempo sin estar en contacto con la palabra del Señor. Algunos de ustedes solo abren la palabra del Señor los domingos, como si uno pudiera vivir con un almuerzo a la semana. Algunos de ustedes viven del pan de ayer, es decir, de 2 o 3 lecciones que le instruyeron de la palabra del Señor, pero no hacen esto, de abrir la palabra del Señor todos los días. Nunca se apartará de tu boca y de tu alma este libro de la ley, sino que de semana a semana, no, de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a algunas cosas, no, a todo lo que en él está escrito, porque entonces, esa es la promesa de Josué 1:8, porque entonces harás ¿quiere prosperidad? ¿Quiere prosperidad? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si tienes una relación viva con la palabra de Dios. Somos pueblo de Dios porque tenemos hambre de Dios y conocemos a nuestro Señor en este libro maravilloso, que no es un libro cualquiera, es inspirado por el Espíritu Santo. Eso es lo primero que decimos esta mañana. Centro. La palabra de Dios es el centro de la unidad y de la identidad del pueblo de Dios. La segunda cosa que vamos a decir es corazón. La palabra de Dios es el corazón del liderazgo cristiano. En esta escritura, el pueblo llama al liderazgo, a Esdras y a un conjunto de personas con él, y les dicen: lo más importante, líderes, pastores, misioneros, siervos, directores de rebaños, directores de ministerio, lo más importante que ustedes nos dan es palabra de Dios. Voy a decir esto en una forma un poco polémica, yo sé. Lo más importante que proveemos los líderes cristianos no es el milagro. Hoy en día, el distintivo principal de los líderes religiosos que son seguidos es el milagro. Y aceptamos cualquier locura que ellos hagan, siempre y cuando hagan milagros. Y esperamos que oren por nosotros los líderes. No confiamos en la oración del hermano de la iglesia porque es un hermano y ese no es pastor. Queremos que ore el pastor, porque al Señor sí escucha el pastor. Entonces nosotros pedimos que ore, porque definimos el liderazgo cristiano como el que hace milagros. Eso, hermanos y hermanas, quiero corregirlo en nuestra congregación y en mi predicación de las Sagradas Escrituras. En primer lugar,
Porque no solo los predicadores son usados por Dios para hacer milagros, todos ustedes son usados por Dios para hacer milagros. En segundo lugar, porque el milagro no ocurre solo en la iglesia. Yo tengo esta sospecha, por supuesto no es verificable, que Dios hace más milagros fuera de la iglesia que dentro de ella. Yo sé que eso es polémico, pero yo tengo la sospecha que Dios hace más milagros fuera de la iglesia que dentro de ella. Solo que solo se publicitan los que hace dentro de la iglesia. Esos son los que salen en los shows de televisión. Esos son solo los que se graban, ¿verdad? Pero creo que nuestro Señor, pregúntenle a los médicos. Yo tengo un hermano que es médico. Pregúntenle a los médicos, ¿cuántas veces ellos tienen aquí el reporte del tumor, el reporte de algún daño físico en una persona, y ellos dicen: aquí no hay explicación, algo extraño pasó, aquí había una persona enferma, ahora está sana? Dios hace milagros aun cuando la gente no se los pide. Las Sagradas Escrituras nos lo señalan. Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Bendice generosamente justos e injustos, porque nuestro Señor es compasivo y misericordioso. La marca principal del líder cristiano no es el milagro. Ya nos lo ha advertido el Señor, que en los postreros días vendrán falsos cristos que harán señales aún en el cielo. No entendemos muy bien a qué se refiere esa expresión del Evangelio, que falsos profetas y falsos cristos en los postreros días harán señales aún en el cielo. Seguramente se refiere a milagros de orden climático o de una repercusión global extraordinaria. Y son falsos maestros, hacen milagros, no sé con qué poder, pero hacen milagros, pero no son siervos del Señor. ¿Quieren saber cuál es el principal distintivo del siervo del Señor? La enseñanza sólida de la palabra de Dios. Allí permanece o cae un líder que se llame cristiano. En nuestro texto, ustedes notan el esfuerzo tecnológico de Esdras y sus consiervos para que el pueblo pudiese entender. Construyeron una plataforma, se ponían en un lugar más alto, distribuían personas, había tecnología y había metodología. Cosas muy preciosas que me demoraría mucho explicándoles en este pasaje, pero me encanta, por ejemplo, esa del verso 4. ¿Cuántas personas hay a la derecha y cuántas personas a la izquierda? Lo podrían chequear conmigo en el verso 4. ¿Cuántas personas a la izquierda? ¿Cuántas personas a la derecha? A la derecha, Esdras, que es el lector, a la derecha, ¿cuántas personas tienen? 6. ¿Y a la izquierda cuántas tienen? 7. ¿Dónde está él? Él no está en el centro. 7 y 7. El 7 era un número muy importante en el pueblo de Dios. Él no era central, era solo el lector de la palabra de Dios. Más adelante verán que distribuyen del verso 7 una cantidad de personas haciendo grupos pequeños para asegurar la traducción y la interpretación apropiada de la palabra de Dios. Esto es liderazgo, que entiende que la palabra de Dios es el corazón de su ministerio. El pueblo de Dios debe medir al liderazgo cristiano por su fidelidad y su eficacia en la comunicación y la interpretación de la palabra de Dios. Seguiremos orando por milagros. Seguiremos orando que Dios haga cosas preciosas en tu vida, pero nada más importante para un siervo de Dios que explicar y presentar la palabra de Dios. Hasta aquí hemos dicho dos cosas maravillosas de la palabra de Dios y el pueblo de Dios. La primera, que la palabra de Dios es el centro mismo de la unidad y de la identidad del pueblo de Dios. ¿Por qué llamo hermanos a los hermanos? ¿Porque se reúnen los domingos? ¿Porque en sus reuniones hacen milagros? No, porque ellos creen en esta palabra inspirada y la predican como yo lo hago.
La segunda palabra que hemos dicho es corazón. El corazón del liderazgo cristiano es su disposición y su compromiso con la palabra del Señor. Bueno, la tercera palabra es cambios. Cambios. La palabra de Dios produce cambios en el pueblo de Dios. Esto es lo más extraordinario de este pasaje. Este pasaje nos muestra cómo la palabra de Dios actúa en los creyentes. Y otra vez quisiera poner de ejemplos a las madres. Es que una cosa es que una señora de la esquina me diga: el que mucho abarca, poco aprieta. Si la señora de la esquina me dice eso, yo diré: ay, qué señora tan envidiosa, no lo puede ver a uno pues como teniendo muchas cosas en las manos. Pero si me lo dice mi mamá, si mi mamá me dice eso me llega al corazón. La palabra de Dios es esa leche espiritual que alimenta al creyente. Esto viene de Dios. A mí me preguntan a veces los jóvenes o las personas que están buscando pareja: pastor, estoy empezando una relación. Y yo siempre le pregunto: ¿es creyente en el Señor? Y a veces me hallo esta respuesta reflexiva: pastor, no sé. Él va a la iglesia, lo llevan desde niño, le gusta la iglesia, y la verdad de la iglesia cristiana hoy gusta bastante, digámoslo así, pero no estoy muy seguro. Esta es la clave que yo le doy a esa persona. ¿Quieres saber si ese hombre o esa mujer es un creyente en el Señor? Yo le digo: no mire si diezma o no diezma. Yo conozco muchos no cristianos que diezman, es verdad. Conozco no cristianos que diezman, es decir, que han entendido ese maravilloso principio del diezmo y no quieren nada que ver con la iglesia cristiana, pero mandan sus diezmos. Son bastante inteligentes en el tema. Todavía yo les digo: no pienses que por eso es cristiano. No pienses porque está en la alabanza y se conecta con la alabanza y vive pues esa especie de experiencia allí en la adoración. Yo le digo: eso puede ser, pero no es tan cierto. Yo le digo: esta es la clave. Mire cómo actúa la palabra de Dios en esa persona. ¿Qué cosas ha hecho o ha dejado de hacer por la palabra de Dios? Miren esta escritura, San Juan capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz. Lo que nos hace ovejas finalmente es esa cosa misteriosa y extraña que no podemos vivir sin esta voz. Es que esta no es voz de la vecina. Esta es la voz que toca profundamente la estructura de nuestro ser. Allí hay misterio y milagro. Milagro porque sabemos que es palabra de Dios viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón y de nuestras intenciones, que quebranta el alma, que hace cirugías y abre caminos. Pero es misterio porque yo no sé. Yo tenía 13 años. El predicador no era muy preparado, la verdad. El hombre empezó a hablar del asunto de que somos por naturaleza pecadores. Ni me acuerdo mucho de su enseñanza. Pero eso de que yo podía entender y recibir algo en mi ser que decía por naturaleza pecadores. Yo estaba empezando a vivir la adolescencia, Dios mío, la adolescencia, con ese cóctel genético tan complicado. Pensamientos pasaban por mi mente, deseos pasaban por mi mente, mi cuerpo crecía y cambiaba, barros salían en mi casa. Yo quería a la mujer más bonita del barrio, pero no me prestaba atención. Era una locura. Y algo yo sí recibí de esa palabra: pecador por naturaleza.
El asunto no estaba en qué padres tenía. El asunto no estaba en qué educación tenía. El asunto no estaba en qué hacía o no hacía. El asunto estaba en que tenía un problema genético profundo. Y esa misma palabra que me declaró condenado y muerto en mis delitos y pecados, esa misma palabra, gloria a Dios, me levantó y me dijo: hay perdón. Hay perdón. Y como oleadas del mar vinieron en esa sola palabra: hay pecado, pero hay perdón. Y yo recibí el perdón y fui perdonado. Y una cosa se me metió por dentro que nunca se ha salido y que se llama el Espíritu Santo. Y eso no tiene que pasar a los 13 años, ni a los 20, ni a los 50. Eso sencillamente tiene que pasar. ¿Qué nos hace pueblo de Dios? Por favor, que esta palabra nos mueve. En nuestra historia, esta palabra hace varias cosas. Permítanme mostrarle los cambios que hace esta palabra de Dios. El verso 3 nos dice que todo el pueblo estaba muy atento. El verso 6 nos dice que cuando el líder bendijo al Señor, el gran Dios, todo el pueblo, levantando las manos, respondió: amén. Imagínense, no se sabe cuántas personas eran, pero cuántos estaban ahí. Pero era una multitud. Y esta fue la adoración del día. No habían cantos, eran solo estas dos palabras: amén. Ustedes pueden imaginarse esa multitud. Amén. Amén. Y a renglón seguido termina el verso 6. Luego adoraron al Señor. ¿Cómo lo adoraron? Una expresión de danza artística. Tocaron el suelo con la frente. Lo primero que hace la palabra de Dios es llevarnos a esa cosa también extraña que es la adoración. Los seres humanos fuimos creados para adorar. Por eso los muchachos en un buen concierto no pueden parar, se quitan hasta la ropa. Hay algo dentro de nosotros que anhela lo bello, que anhela lo culminante, que anhela lo expresivo y que quiere conectarse con eso. Este pueblo, cuando le leyeron la Biblia, se conectó con el Dios creador del universo y se postraron a adorar. No le parezca extraño que los cristianos seamos locos en la adoración. Me parece, mi estimado Jair, director de alabanza, que debemos ser más locos aún. Si en la discoteca sencillamente están adorando las destrezas y las bellezas de sus expresiones artísticas, musicales, danza, teatro que hay allí, cuánto más nosotros que estamos adorando al Dios vivo y verdadero. Por favor. Segunda cosa, esta palabra conmocionó al pueblo de Dios. Verso 9: al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. ¿Qué tiene la Biblia, por favor? Yo me pregunto esas cosas por la mañana. ¿Qué tiene la palabra de Dios? Ahí hay misterio. ¿Qué tiene que me hace llorar? La misma historia, el mismo texto bíblico. Yo ya me la sabía esa historia, yo ya había pasado por el texto bíblico porque varias veces han pasado mis ojos por la lectura de toda la palabra de Dios. Pero ¿qué tiene esto? ¿Qué tiene esto que se me clava en el corazón y no me deja seguir pecando? Y no me deja seguir indiferente. Y no me deja seguir endurecido. Y no me deja seguir jugando a la religión.
¿Qué tiene la palabra de Dios? Ellos tan solo la leían. Ahí no había video, ahí no había imagen. Tan solo leían la palabra de Dios y el pueblo se derramaba en lágrimas delante del Señor. ¿Qué te hace a ti llorar? La palabra de Dios conmociona al pueblo de Dios. ¿Por qué somos pueblo de Dios? Porque la palabra de Dios nos lleva a adorar, a celebrar. Porque la palabra de Dios nos conmueve y nos lleva a llorar. La tercera cosa que hace la palabra de Dios la encontramos ahí mismo en el verso 9. ¿Se dan cuenta que cuando ellos se pusieron a llorar, el liderazgo le dijo, no llore más? Mire en el verso 9. Este liderazgo entendió muy bien que aquel no era día de lloro. Aquí hay un movimiento del Evangelio. A todo aquel que el Evangelio le hace llorar, el mismo Evangelio le invita a dejar de llorar. Qué belleza es eso, ¿no? Que cuando conocimos al Señor, el Señor nos hizo llorar. Llorar quizás por cosas que jamás habíamos llorado. Pero cuando el Señor nos vio llorando, nos dijo, no llores más. Ya lloraste suficiente. Qué belleza es esa dinámica del Evangelio. El liderazgo, en lugar de capitalizar los sentimientos del pueblo, entiende que ese día es santo, es toque de Dios. Y por ser toque de Dios, Dios no quiere que nos quedemos en el lloro. Es cierto, el Evangelio primero es amargo para poder ser dulce. El Evangelio primero me condena y me dice, si tan solo lo pensaste, si tan solo lo deseaste, ya eres culpable. Pero el mismo Evangelio me trae la palabra de esperanza y de perdón. Esta es espada de dos filos, que hiere y que sana. La misma palabra que les dijo, lloren pues por sus pecados, porque han abandonado al Señor y son indiferentes a Él. Esa misma palabra les dice, pero conmigo vas a gozar. Y no es maravilloso ese énfasis que nos trae el verso 10. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué quiere decir esa expresión? En primer lugar, noten que este gozo no es efecto, sino causa. Entre los seres humanos el gozo generalmente es un efecto. Mi salud está muy bien, entonces me gozo. Mis finanzas están muy bien, entonces me gozo. Mi negocio se logró recuperar, entonces me gozo. Aquí el gozo no es un efecto, sino una causa. El mismo gozo trae fuerza para la vida. La segunda observación sobre ese gozo ¿es el gozo de quién? ¿Es el gozo de quién? Madres, les pregunto, ¿cuándo se goza usted más? ¿Cuando usted se gradúa o cuando su hijo se gradúa? ¿Cómo se siente usted mejor? ¿Cuando a usted la tratan muy bien o cuando a su hijo lo tratan muy bien? ¿Cómo se siente usted mejor? ¿Cuando usted tiene grandes realizaciones o cuando su hijo tiene grandes realizaciones? Ustedes, mamás, conocen mucho más el principio del gozo por el gozo de otro. Mi gozo es el gozo de otro. Y aquí nos dice una cosa muy concreta. Es el gozo del Señor. Cuando papá Dios está en las graderías y en su rostro hay una sonrisa,
Y papá está gritando: sí se puede, sí se puede. Me siento orgulloso de ti. Lo vas a conseguir. El muchachito en la cancha así lo está engoleando. Saca fuerzas y se enfrente, así los contrincantes sean más grandes, porque su papá se está gozando en la gradería. El gozo del Señor es tu fuerza. Jesús dijo: cuando ustedes me conozcan a mí, mi gozo, y ese gozo que llevó a Jesús a la cruz y que estaba puesto delante de él, era el gozo de papá. Mi gozo, dijo Jesús, por el poder del Espíritu Santo, será cumplido en ustedes. Esa palabra que nos postra en la contemplación y en la adoración a Dios, esa palabra que nos conmueve a llorar porque Dios está tocando nuestro corazón, esa palabra nos mueve a la celebración y al gozo. Esa palabra también nos mueve a la comunión. Verso 10. Ya pueden irse, les dice Nehemías. Coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado al Señor. La comunión, la posibilidad de conectarme con el otro, con su necesidad de ser con el otro, surge por la acción de Dios y por la acción de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios ha actuado en ti y ha actuado en mí, entonces somos comunidad. Y verso 12, no podría terminar más hermoso este pasaje, que definitivamente es uno de mis favoritos en las Sagradas Escrituras. Así que todo el pueblo se fue a comer y beber y compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. La palabra de Dios es el centro de la unidad y de la identidad del pueblo de Dios. La palabra de Dios es el corazón del liderazgo cristiano. Y la palabra de Dios hace cambios porque actúa en nosotros los creyentes. Hoy es el Día de las Madres, así lo celebramos. Este día le pertenece al Señor. Pero el Señor nos da la oportunidad de celebrar y agradecerles por nuestras mamás. Quisiera que hoy veamos a nuestras mamás como ejemplo de predicadoras. Qué buenas predicadoras han sido nuestras mamás, con sus regaños, con sus refranes, con sus regalos de amor, de servicio y de ejemplo para nuestra vida. La palabra mamá viene de la misma raíz de alimentar. Por eso los niños son alimentados por la mamá. La mamá nutre. En 1 de Pedro capítulo 2 se nos pinta esa figura del Señor como una madre que nos da leche espiritual y que espera que nosotros seamos como bebés recién nacidos, que lloran y patalean sin importar qué hora es, ni qué momento es, ni quién está presente, porque lo que ese bebecito quiere es la leche de su mamá. Hoy nuestro Dios se nos deja ver en esta analogía social maravillosa de estas mujeres que han sido madres biológicas y también madres espirituales porque han sabido nutrir. Nuestro Dios nos quiere nutrir. Yo te invito hoy a que tomes decisiones delante de Dios, de no apartarte de la palabra del Señor. Cuando comienzas tu día sin leer palabra de Dios, te apartas de Dios, entristeces al Señor, ofendes al Señor.
Cuando pretendes vivir de un almuerzo cada 8 días, por bueno que sea ese almuerzo que nos proveen los pastores, líderes y maestros de la palabra, no estás agradando al Señor. No estás respondiendo a la naturaleza espiritual de tu ser, porque tú fuiste creado para comer esta palabra que actúa en los creyentes. Te invito hoy a comprometerte con el Señor, a leer la palabra, a meditar la palabra, a comer la palabra, a buscar la palabra que actúa en tu vida. Ese día se operó la revolución más trascendental que tuvo aquella generación. Esa celebración duró un mes. Durante un mes no pararon de leer y leer y leer las Sagradas Escrituras. Y toda la estructura de su ser individual y comunitario fue transformado, porque la transformación principal Dios la hace, nuestro Dios, el Espíritu Santo, mediante su espada. Y he aquí la espada del Espíritu, que hace cirugías y que abre caminos. La poderosa palabra de Dios que actúa en nosotros los creyentes. No vivas más del pan de ayer. No esperes que otros te alimenten. Aliméntate tú mismo. Y te aseguro que no solo crecerás, sino que serás de tremenda bendición para otras personas. Levantémonos como una iglesia que sabe relacionarse con la palabra de Dios. Distingámonos por eso, porque fuimos creados para esta voz, la voz de nuestro buen pastor. Cerremos los ojos y oremos. Padre, pedimos en el nombre de Jesús que hagas lo que solo tú puedes hacer, formarnos en la palabra. Hoy nos das el ejemplo de madres cristianas que nos enseñaron la palabra de Dios, o que nos exhortaron al bien, y todas aquellas cosas nutrieron nuestra conciencia para un día reconocer nuestros pecados delante de ti. Y hoy queremos bendecirte por eso. Haznos pueblo del libro otra vez, que tu iglesia se distinga por creer y practicar las enseñanzas de tu santa palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.